Hola amigos, ya estamos aquí de nuevo. Sed bienvenidos. Soy el pastor Nicasio Martín y nos encontramos en el canal Lecciones Bíblicas Promesa. Hoy tenemos algunas novedades y todas ellas muy buenas. La primera es que hoy damos inicio a una nueva revista de 13 lecciones bíblicas. El título de esta revista es Inquietantes preguntas sobre el futuro, la doctrina de las últimas cosas. Son lecciones muy interesantes que sobre todo nos va a infundir aliento y esperanza en el futuro que el Señor ha preparado para su iglesia. La segunda novedad, que también es muy importante, es que hoy tenemos entre nuestros colaboradores a pastores, una misionera de los países de nuestro entorno, países vecinos. Así que hoy, más que nunca, nuestra lección será internacional. Vamos a pasar ya a la primera lección de esta revista. El título es La Biblia y el futuro. Y el objetivo es dar a conocer la definición de escatología y sus dos enfoques, y mostrar que en la Biblia hay mucho contenido sobre la esperanza futura. Pero antes de seguir, vamos a hacer una oración. Señor y Dios, queremos agradecerte por esta oportunidad que tenemos. Derrama tu Santo Espíritu sobre todos aquellos que estamos estudiando esta lección. Ayúdanos a entender el mensaje que tiene y ayúdanos, Señor, a compartirlo con las personas que necesitan escucharlo. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Muy bien, pues vamos a pasar ya a la primera pregunta. La primera pregunta nos dice lo siguiente: consulte la introducción y defina qué es escatología. Consulte Romanos 8:24 y comente lo importante que es la esperanza futura en la vida cristiana. Esta pregunta va dirigida al pastor Marco. Gracias, pastor Nicasio. Gracia y paz a cada uno de ustedes, amados hermanos. Bien, la pregunta 1 nos pide que consultemos la introducción y definamos la palabra escatología. Escatología viene de dos vocablos griegos: escatón, que significa fin, y logía, que significa estudio. Quiere decir que vamos a tener un estudio de los acontecimientos del fin de los tiempos. En la escatología, nosotros vamos a ver la consumación del plan de Dios. Estudiaremos sobre la Biblia y el futuro. Consideremos la Biblia como una obra escatológica. Apoyémonos también en Romanos 8:24. Y en esta ocasión voy a usar una versión que nos es muy sencilla, traducción del lenguaje actual. Dios nos salvó porque tenemos la confianza de que así sucederá. Pero esperar lo que está viendo no es esperanza, pues ¿quién quiere esperar algo que ya tiene? ¿A qué se refiere Pablo? Se refiere a lo siguiente: tenemos la confianza de que así sucederá la salvación. Y el día de mañana tendremos la oportunidad de conocer lo que Dios ha planeado para nuestras vidas. Disfrutar en el cielo, en la ciudad eterna. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias, pastor Marcos, por tu respuesta. La escatología es algo maravilloso. El Señor corre la cortina del tiempo y nos muestra los acontecimientos finales.
¿Qué acontecimientos son esos? Bueno, lo veremos un poco más adelante. Pero nos daremos cuenta de que hemos estado en el lado correcto, en el lado de la verdad. Y que todas las promesas que se encuentran aquí en la palabra de Dios las veremos cumplirse. Amén. Gloria a Dios. La pregunta 2 dice, ¿cuáles son los 6 temas que se encuentran en el Antiguo Testamento relacionados con el futuro? Tras consultar Génesis 3:15, comente lo importante que es la promesa de un futuro redentor en el Antiguo Testamento. Esta pregunta va dirigida al pastor Mauricio. Gracias, pastor Nicasio. Y bueno, los 6 temas en el Antiguo Testamento relacionados con el futuro son, primero, la llegada del reino a través del Mesías. Segundo, el derramamiento del Espíritu Santo. Tercero, el establecimiento del nuevo pacto. Cuarto, la restauración del remanente de Israel. Quinto, el día del Señor. Y sexto, el nuevo cielo y la nueva tierra. Bueno, lo importante que es la promesa de un futuro redentor en el Antiguo Testamento, conforme está en Génesis 3:15, que es la primera promesa. Isto traz para Israel e para toda a humanidade a esperança de uma restauração mundial, de uma restauração de toda a criação. Este estabelecimento del reino de Cristo é importante, ¿por quê? Porque o Senhor estará restaurando todas as coisas, restaurando toda a sua criação. E nós outros sabemos que muitas dessas profecias já se han cumprido, como por exemplo, a chegada do reino, o reino já está actuando. Nós outros já hemos visto também o cumprimento em Hechos, capítulo 2, do derramamento do Espírito, e também para nossos dias o Espírito continua sendo derramado. E o Senhor também já ha estabelecido o novo pacto com a morte de Cristo em la cruz. E bueno, Deus também sigue restaurando seus remanentes. Praticamente temos aqui 2 profecias que todavia falta cumprir-se. O dia del Senhor e também o novo céu e a nova terra. Então estamos cerca de terminar todas essas profecias importantes para nossas vidas. Que Deus bendiga a cada um de vocês e continuemos creyendo que o Senhor Jesus vai estabelecer todo su reino en su totalidad. Bendiciones a todos. Sí, efectivamente. Gracias, Pastor Mauricio. El texto de Génesis 3:15 es importantísimo, como muy bien nos lo ha explicado el Pastor Mauricio. Contiene la primera promesa escatológica para el pueblo de Dios. Y a partir de este texto se establece el tema principal de la Biblia, que es la redención, la salvación del ser humano. La pregunta 3 nos dice, ¿podemos decir que estamos viviendo en los últimos días? Discuta sobre lo que dice el Nuevo Testamento en cuanto a la esperanza futura a la luz del ítem 2 del comentario. Esta pregunta va dirigida a la misionera Liliana. Gracias, Pastor Nicasio. Bueno, para abordar la pregunta de que si estamos viviendo los últimos días, vamos a considerar los versículos mencionados en la pregunta. En Hechos, capítulo 2, versículo 16 al 21, Pedro cita al profeta Joel, indicando que los eventos del Pentecostés son el cumplimiento de la profecía de Dios que derramaría de su espíritu sobre toda carne. Este derramamiento es un signo o se considera un signo de los últimos tiempos, de los últimos días. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 20, Pedro habla sobre la obra redentora de Cristo que es conocida desde antes de la fundación del mundo, pero que se manifestó en los últimos tiempos por amor a nosotros. En 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 11, Pablo señala que los eventos del Antiguo Testamento sirven como ejemplo
para nosotros, indicando que estamos en los últimos días y que nosotros tenemos que aprender de las experiencias del pasado. El Nuevo Testamento presenta respuestas vitales para la correcta comprensión de los acontecimientos futuros. Nos muestra claramente que con la llegada del Señor Jesús, gran parte de la esperanza del Antiguo Testamento comenzó a cumplirse y que hemos comenzado a vivir los últimos días. Estamos en la recta final de la historia de la humanidad. Cristo vino a la tierra encarnado como ser humano, habitó entre nosotros y a partir de ese momento los últimos días ya comenzaron a vivirse. Entonces, en respuesta a la pregunta, ¿estamos viviendo los últimos días? Sí, desde que Cristo vino a la tierra. Si estamos viviendo los últimos días y nuestra respuesta es sí, ¿no crees que llegó el momento de hacer un compromiso más fuerte con nuestro Señor Jesucristo? ¿No crees que llegó el momento de involucrarnos en las actividades de la iglesia? ¿O de colaborar y participar con el pastor o los líderes de la iglesia en aquello que ellos estén necesitando? Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Gracias, misionera Liliana, por tu acertada respuesta. La pregunta 4 nos dice, explique cuál es el enfoque individual de la escatología y cuál es el enfoque general de la escatología. ¿Es importante estudiar los temas de ambos enfoques? Esta pregunta va dirigida al pastor João. Hola mis queridos hermanos, amigos de la Escuela Bíblica, Pastor Nicasio, a todos ustedes un grandioso abrazo en la paz y en el amor de Cristo Jesús. Bueno, respecto de la escatología en su aspecto individual y general, podemos destacar diciendo que cuando se trata del individuo, ella se centra en estudios de temas como la muerte física, como su estado intermedio, sobre la mortalidad de alma y la resurrección. Un texto bíblico que nos sirve como base para esta reflexión se encuentra en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Dice que los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben de cosa alguna y tampoco tienen recompensa porque su memoria está olvidada. Ya en se tratando de escatología general, cósmica, ella se centra en estudios de temas tales como la gran tribulación, la aparición del anticristo, la venida del Señor, el arrebatamiento, el juicio final y el estado final de todas las cosas. La palabra de Dios en Isaías 60, versículo 3, nos dice que las naciones vendrán en búsqueda de su luz y los reyes de la tierra las buscarán para contemplar en ella la gloria del Señor, refiriéndose a la Nueva Jerusalén, la capital del reino de Dios. Bueno, si es importante estudiar, sumamente importante, pues esto nos mantiene en alerta, nos hace muy bien entender, comprender las implicaciones del estudio de este tema, nos ayuda a mantenernos firmes, constantes, perseverantes en el camino del Señor, aguardando con viva esperanza la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sumamente importante, ¿no? Bendiciones a todos. Gracias, Pastor João, por tu respuesta. Se han mencionado los temas que estudia la escatología, y uno de ellos es la muerte, el peor enemigo del ser humano. La palabra de Dios da respuesta y esperanza al problema de la muerte. Y la respuesta es la vida eterna que solo se encuentra en Cristo Jesús. Amén. La pregunta 5 nos dice, dado que nuestra fe y esperanza provienen del conocimiento de Dios y su voluntad revelada en las Escrituras, ¿usted se compromete a leer y estudiar la palabra de Dios con diligencia? ¿Se ha mantenido firme en la esperanza de un futuro de gloria? Esta pregunta nos va a ayudar a responderla el pastor Diego. Y la pregunta de número 5, que es una pregunta muy personal
y que en la realidad son dos preguntas en una, dice lo siguiente: dado que nuestra fe y esperanza proviene del conocimiento de Dios y su voluntad revelada en las Escrituras, ¿usted se compromete a leer y estudiar la palabra de Dios con diligencia? Mi respuesta, tu respuesta, tiene que ser sí. Nosotros, pueblo promesista, familia promesista, necesitamos estudiar la palabra de Dios con diligencia para que nuestra fe y nuestra fortaleza, nuestra esperanza, se fortalezca en la esperanza futura de la verdadera voluntad de Dios. Esos días, el gran pastor, que lo aprecio mucho, el pastor Rivaldo Correa, nos decía: el Señor puede nos dar un auto, sí. El Señor puede nos dar una casa, sí. Pero lo que realmente el Señor nos quiere dar es la salvación, es la vida eterna. La continuidad de esa pregunta dice: ¿se ha mantenido firme en la esperanza de un futuro de gloria? De nuevo, la respuesta debe ser sí. Nuestra esperanza debe ser en un futuro de gloria, no en el reino de este mundo. Recién tuve una experiencia un poquito triste. Yo y algunas ovejas estuvimos en un evento interdenominacional que estaba yendo muy bien por si acaso, pero que al final del evento alguien agarró el micrófono y empezó supuestamente profetizar bendiciones económicas, materiales para la vida de todos que estaban allí. Cuando estaba volviendo con mis ovejitas, le dije a uno de ellos: hermano tal, vamos a orar para que el Señor le bendiga con un auto. Y él me dice, en broma es claro: pastor, de aquí a 5 meses, dice el profeta, que voy a tener mi auto. Queridos, tengamos muchísimo cuidado con ese tipo de esperanza en las cosas de ahora, en las cosas terrenales. Nuestra esperanza está en el futuro, en la gloria futura, en la vida eterna. A la respuesta del pastor Diego, digo amén, amén y amén. Gracias, pastor. La pregunta 6 nos dice: ¿qué les advierte Jesús a sus discípulos respecto a todos los acontecimientos predichos que precederán a su venida? ¿Ha perseverado o titubeado en el camino de la fe? Esta pregunta va dirigida al pastor Fermín. La paz del Señor, mi querido pastor Nicasio. Gracia y paz a todos. Dios nos concede este privilegio de compartir la buena noticia del Evangelio. Y hoy nos toca hablar de los acontecimientos finales. Me gustaría puntualizar lo que advierte el Señor Jesús a los discípulos. En este caso, comenzando del mismísimo templo de Jerusalén. El propio Señor Jesús direcciona la vista de ellos y le dice: miren, no va a quedar piedra sobre piedra. Arreglón seguido, como se dice vulgarmente, el Señor Jesús menciona la presencia de guerra, terremoto, hambre, pestes y varios tipos de persecuciones. Son acontecimientos muy preocupantes. Sin embargo, el propio Señor Jesucristo manifestó: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por lo tanto, mi querido pastor, para responder esa pregunta retórica de permanecer o titubear en la fe, esto es solamente por la pura gracia de nuestro Dios. Él es que nos mantiene en pie. Si por referencia le podemos poner a alguien, me gustaría dejarle aquí al Señor Jesús. Él es nuestro modelo de perseverancia. Gracias, pastor Fermín, por tu respuesta. Hemos llegado al final de nuestra lección, pero antes de despedirnos quisiera dejarte las palabras escatológicas de Jesús
que se encuentran en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 3. Y dice, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis amigos, que el Señor os bendiga y ya nos encontramos en la próxima lección. Hasta pronto, chao, chao, hasta pronto.